Estimado cliente, el motivo de esta comunicación es informarle de que lamentablemente en Iberia Líneas Aéreas de España hemos detectado un incidente de seguridad relacionado con un acceso no autorizado a los sistemas de un proveedor de Iberia, que ha comprometido la confidencialidad de ciertos datos. A pesar de medidas de seguridad implementadas por Iberia, hemos tenido evidencias de un acceso no autorizado a ciertos datos personales de parte de nuestros clientes, entre los cuales se podría encontrar algunos de los suyos. La investigación en el momento actual refleja que podrían haberse filtrado datos como el nombre, apellidos o correo electrónico. Además, le indicamos que en ningún caso se han visto comprometidas sus datos de acceso a las cuentas de Iberia, ni sus contraseñas, ni han podido acceder a la información total de sus tarjetas bancarias y por tanto no son usables. Esta es la comunicación que ha emitido la compañía Iberia al ser víctima de un ataque, de una filtración de datos. Y hoy justamente vamos a hablar sobre cuáles son las consecuencias que pueden tener este tipo de ataques y que lo vamos a ligar específicamente a una cuestión en particular que es el phishing. Cómo la filtración de datos de estas características, donde se exponen nombres y apellidos, podrían entonces significar campañas masivas de phishing. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Brian, bien, 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 esperando conversar ahí un temita muy común. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a intentar un poco inmiscuirnos en el phishing que está tan presente en el día a día, diría yo, de los chilenos, Sí, sobre todo. Quizás en otros países no sucede tanto, pero bueno, vamos a intentar entender qué es, ¿no? De dónde viene, por qué siguen funcionando, algunos grandes ejemplos, también los ejemplos cotidianos, que es lo que yo menciono recién, ¿no? Que en Chile esto es pan claro. de cada día, qué variantes existen y cómo podemos protegernos, que es sin lugar a duda la gran cuestión, ¿no? La gran pregunta, cómo podemos llegar a protegernos de este Claro, tipo de ataques. ¿Has sí. sido víctima de algún phishing alguna vez? Sí, un montón de veces. Y en alguna variante. O sea, si partimos por definir en el fondo primero phishing o asociarlo a algo que probablemente todos conocen, hay varios como definiciones para phishing. El que me parece más interesante o más aterrizado, digamos, para las personas que no están muy relacionadas al tema tecnológico, es hablar de pescar. Es hablar en Ujú. el fondo como de relacionarlo a que están tratando de obtener o de pescar información a través de algo que por lo general es falso. ¿Ya? Hay varias características obviamente dentro de esto, como por ejemplo el tema de buscar la inmediatez, de generar un problema como muy inmediato de solucionar y que a nosotros a lo mejor nos puede complicar mucho. Y referente justamente a esa pregunta que me haces tú, le he recibido a través de mensaje de texto, a través de WhatsApp incluso he recibido, a través de el correo electrónico también, email. Justamente con lo mismo, yo creo que más de alguno de nosotros hemos recibido mensajes del Banco Estado, hemos recibido mensajes ahí del Banco Chile, que hay una transferencia, o lo típico, yo creo que el más común en el último tiempo, el tema de la entrega de deliveries, por ejemplo, sobre todo como de estos paquetes internacionales, de Mm. DHL, por ejemplo, de Correo de Chile, por ejemplo, como tu paquete está retenido en aduana, como darle clic acá para poder ver en qué está, cómo liberarlo y qué sé yo, ¿ya? Esos son como los ejemplos que por lo menos a mí me han llegado de más cerca, no sé Mm. a ti. Mm. Bueno, a mí me parece interesante esa ¿Cómo lo definición defines? que mencionas tú respecto a la pesca. Yo le agregaría la pesca por arrastre. Ya. ¿Ya? Claro, porque el phishing puede ser dirigido como Ujú, a sí, compañías que buscan acceso, en el caso, por ejemplo, de Iberia, que es un acceso, digamos, un ataque dirigido, o puede ser a grandes volúmenes de personas. Yo ahí lo claro. denominaría como pesca por arrastre, ¿no? O sea, en Ya. el fondo generan estas campañas donde Ujú, envían mensajes de texto o correos electrónicos de forma masiva claro. e intentan entonces que alguien caiga, ¿ya?
Y adicionalmente también añadiría el componente confianza. Es un ataque a la confianza de las Sí, personas. sí, Intentan que las personas confíen en un mensaje de texto, en un correo claro. electrónico, para que hagan algo en particular, que normalmente suele ser acceder a algún enlace, algún sitio web, y desde Sí, ahí ingresar los datos bancarios, que exacto. Por finalmente lo general, sí. Por lo general es lo que te pide buscan. la tarjeta, por ejemplo. Sí. Claro, claro. Y yo recuerdo que cuando vivía en Chile también me pasaba mucho esto que dices tú, ¿no? Los mensajes de texto de DHL, de Starken, de Correos de Chile, de Mm, diferentes compañías que te dicen como, oye, falta un dato acá eh, para enviar el paquete a tu casa, o falta que hagan un pago por aduana. Entonces claro. accedes a esos enlaces, ingresas tu tarjeta de crédito y era. Después ya te la revientan. Mm, Es lo que sí. finalmente lo que buscan, en algunos Sí, casos. sí, justamente. Y yo creo que es muy común, digamos, como que una persona caiga, pues justamente por lo mismo. O sea, tú confías en un correo de, no sé, del Banco Estado, por ejemplo. Tú confías en un correo del Banco Chile. Entonces, Mm, como que tú no entras a revisar como quién te lo está enviando, por ejemplo. No estás revisando, por ejemplo, no sé, el dominio, por ejemplo, de dónde te está llegando este correo o de lo que está abriendo después. No desconfías el por qué tienes que colocar tu tarjeta de crédito. ¿Ya? mm, Es como que todo se basa en la confianza absoluta de que como dice o porque tiene la misma forma, la misma apariencia de la página original, tú depositas toda tu confianza, o sea, y era lo que hablábamos en los capítulos pasados, o sea, nosotros deberíamos hacerlo al revés, pues, o sea, partir de la desconfianza, mm. como por lo menos ese es mi pensar, quizás soy una persona muy desconfiada, pero prefiero hacerlo así. Desconfío, verifico y después veo qué hago, si lo hago o no hago. Tienes la opción de llamar por teléfono, tienes más validadores aparte, entonces eh, uno de los artículos que leí por ahí hablaba de como respuesta a por qué sigue funcionando, decía como lo psicológico está muy por arriba de lo tecnológico. Mm, Decir, esa era como la claro. conclusión. La psicología al final como está tan bien analizada dentro de esto de cómo funcionamos como personas que nos asustamos, pam, le damos clic y ya entregamos la vida completa, o sea, eh, desarmados totalmente con nuestra información, ¿cachai? Y lo digo en todo sentido, o Mm. sea, no solamente con temas bancarios, o sea, se pueden robar de todo, tú mismo lo dijiste anteriormente, o sea, credenciales a lo mejor de algo importante, información de alguien más, entonces es re Mm. delicado, po. Ahí yo haría hincapié en el concepto de la ingeniería social, que tiene Mm, relación con lo que tú mencionas sí, respecto a la parte psicológica, que las mm, personas caen en estas trampas, sí, porque parece ser muy real, muy legítimo. sí. Yo me acuerdo que en algún momento se hacían virales en YouTube y en diferentes redes sociales estos videos de las personas que entraban a algún cine o algún espacio restringido con una escalera al hombro y con Sí, un overol y puesto. entraba, Y sí, entraban. Nadie les preguntaba sí, nada, ¿no? Ellos entraban, ¿no? Entonces, claro, la gente suponía que eran trabajadores que iban a arreglar algo y nadie le hacía preguntas, los dejaban entrar. sí. Y eso justamente es jugar con la mente de las personas. ¿Ya? Porque, oye, ¿quién va a venir con un overol y una escalera al hombro si no trabaja acá? ¿Te No, parece lo po, más lógico? sí, Y lo totalmente, dejas pasar. totalmente. Entonces, es lo que yo Eh, más o menos creo no que, sé si te que, quedaste que- que pegado por ahí, pasa pero bastante en estos casos. ¿Ya? Y también respecto a ejemplos cotidianos, algo que me ha pasado, yo recuerdo que el año pasado publiqué en yapo.cl. ¿Qué publiqué? Parece que mi auto. Yo estaba vendiendo un auto, ya, lo publiqué, te lo juro, esto fue cerca de las 12 de la noche. Hice la publicación en yapo.cl y un minuto después me llamaron por teléfono de Yapo. Me dijeron, hola, ¿sabes qué? Acabamos de ver tu publicación del auto y necesitamos verificar tu identidad. Para ello necesitas entregarme un código que te enviamos a tu WhatsApp. Y yo les digo,
¿y esto por qué? ¿Por qué este código? ¿Qué onda? Y me dice, no, es la nueva política de seguridad. Le dije, ya, a ver, y yo estaba ahí en el computador, así que entraba a Yapo, y le dije, ¿dónde está esa política de seguridad? No aparece en ningún lado. No, si es una política nueva, lo que pasa es que todavía no está publicada porque es muy nueva. Ya. Y le hice tantas preguntas que al final el tipo Se se aburrió y me aburrió. colgó. Claro. Y después cuando revisé Sí. el teléfono, tenía en pantalla ese código para, bueno, en el fondo para iniciar sesión en otro teléfono, con mi cuenta de WhatsApp. Y es lo que hacen, es lo que hacen. Entonces te roban la cuenta de WhatsApp para después pedir dinero a tus contactos. ¿Ya? Buscan ahí Claro. al papá, a la mamá, a los hermanos, etcétera, y les piden dinero, haciéndose pasar por ti, y mucha gente cae. De hecho, yo le conté esta anécdota a un colega de mi trabajo y me dijo, oh, mi papá cayó en eso. Oh, Exactamente igual. Me dijo que el papá había publicado algo en Yapo, lo llamaron, el papá dio los dígitos de WhatsApp, le robaron la cuenta y empezaron a pedir dinero a sus contactos. Entonces es algo que en realidad pasa bastante. claro. Mira, a mí me pasó también que hace poco, bueno, a ver, esto fue, estaba revisando los correos el 3 de octubre, más o menos, octubre. Mi suegro tiene una empresa de limpieza, ¿ya? Y, y tiene, digamos, su nombre registrado en los dominios nomás, en el dominio, ya, .cl nomás, el dominio chileno. Bueno, el tema está en que de repente le llegó un correo, ¿ya? ¿Cómo se llama? En portugués, ¿ya? Indicando en el fondo que a través de una empresa llamada Prisa Media Chile S.A., ¿ya? Eh, él está infringiendo derechos de autor de un nombre que ellos tenían registrado. Lo tengo acá. No lo quiero mostrar porque tiene datos de mi suegro, ¿ya? Pero yo empecé a revisar, mi suegro asustado, igual que digamos lo que conversábamos recién, pues respecto a como a esto de generar susto en aquella persona que lo recibe, o preocupación al menos, y me lo mandó de inmediato, y asustado de que qué podía hacer y qué sé yo, preocupado. Y claro, yo me pongo a revisar el correo y primero investigo la empresa, y la empresa efectivamente existe, y una empresa, digamos, que al parecer ha hecho hartas cosas, digamos, respecto a medios, ¿ya? Pero reviso el correo y el correo que llega es de un Gmail, ¿sí? O sea, Bien. primer punto que me generó desconfianza, o sea, si una empresa reconocida, ¿por qué me llega un Gmail, po? ¿Cachai? Y me llega así como de un típico correo, no sé, po, Luis04, como una cosa así. Entonces, como que menos confianza me dio. Y lo otro, me llegó en portugués, po, ¿ya? Sigo revisando Mm. el correo y en el correo, digamos, acá dice como documentos relacionados a violación de derechos de propiedad intelectual, .pdf. Yo le di clic nomás, po, y esto efectivamente me descargó un archivo, ¿ya? Yo esto lo probé obviamente en un entorno seguro y qué sé yo, en donde no me iba a generar ningún problema. Y cuando me descarga, me genera algo así como derechos de autor, bla, 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 .pdf, .exe, ¿cachai? Entonces, claro, después yo revisando obviamente el archivo, un .exe, no voy a ejecutar un .exe que digamos como no conozco. Para que se entienda, para los que no entienden lo que es un .exe, es un ejecutable. A lo que tú le das doble clic y no sabes lo que puede hacer y puede ejecutar cualquier cosa detrás, ¿ya? Pero esto era un PDF disfrazado en el fondo como de un instalador que no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Entonces probablemente después buscando en internet decía como que estos correos eran muy típicos de lo típico como de este secuestro de computador, como que te lo bloquea. A lo mejor tú me podías ayudar con el término ahí de respecto a la ciberseguridad, pero es El como que ransomware? te lo bloquea. Mm. No sé si es ransomware, no sé, no estoy muy relacionado a los términos de ciberseguridad, pero te bloquea el equipo completo, ¿ya? Y te piden al fondo como dinero para poder como Mm. restaurarlo. Si ese es el término, me Mm. pido disculpas porque mi ignorancia en esos temas no es mi área, ¿ya? Mm. Y claro, pues, generaba eso. Yo no lo ejecuté, insisto. Pero imagínate, si él no me hubiese preguntado a mí, él lo hubiese descargado ese archivo, le hubiese dado doble clic, esperando a ver qué es lo que tenía, y le bloquea el computador, pues, y pierde Mm. todo, digamos, lo que él tenía, ¿ya? Entonces, imagínate que un simple correo con cosas que uno ya tiene la vista un poquitito más Va aguda entrenado. respecto a esto, más entrenada, pero él no, po. Él vio esto y se asustó, po.
Se asustó, po. Y obviamente si una empresa chiquitita, pues no te estoy hablando que hace un aseo gigantesco. Entonces, obvio que se asustó, po. O sea, años trabajando para que finalmente diga, oye, me estoy robando mi nombre, o oye, esto y lo otro. Mm. Sí, imagínate, ¿cachai? Entonces, esa es una anécdota que me pasó. La otra anécdota que te puedo contar que me pasó una vez con el Banco Estado. El Banco Estado me mandó también un mensaje de texto que también me decía como que para desbloquear mi cuenta, bla, bla, bla. Y sabes que yo como no le tengo miedo a esto, le di clic nomás, me metí a ver la página y literalmente era la página del Banco Estado, pero un copy-paste que después te llevaba a un apartado en donde tú colocabas tu usuario y tu contraseña. Y yo coloqué literalmente, por ejemplo, un root inventado y coloqué una contraseña inventada. No, obviamente no coloqué las mías. Le di clic y ni Y siquiera me funcionó. validó si era verdadero o falso. O sea, si eran... Me saltó nomás a colocar las claves. Ya. Entonces, imagínate, po, yo probé así, pero otra persona a lo mejor no. ¿Cachai? Mm. Ahí hay un tips, pues a lo mejor para una próxima que a alguien le aparezca algo así, equivóquese primero, po. Pruebe Mm. a fallar para ver qué pasa y después ahí algo más de seriedad le tomamos. Pero pasó, po. Pasó y después la siguiente pantalla era pedir la tarjeta de crédito. ¿Cachai? Yo tengo grabado ese video, lo tengo guardado ahí en Instagram, lo grabé, lo compartí, qué sé yo, pero ahí te tengo otro ejemplo, digamos, de cómo a través de mensajes de texto o correos nos ponen en alerta ante situaciones sencillas, ¿cierto? Mm. Pero que pueden terminar robándose todo. Sí, lo complejo de eso es la constante... que vamos a tener que evolucionar a un constante estado de desconfianza. Sí, ¿Ya? Y es fome vivir así, po, en claro. realidad. Pero yo creo que es un factor súper importante para no caer en este tipo de ataque. Ahora, en el caso de tu suegro, igual eso fue más dirigido porque tenía datos Sí, de él. O sea, yo creo que quizás hubo algún estudio previo, porque ahí ya no claro. podríamos aplicar el concepto de la pesca de arrastre que dijimos antes, No, porque no, esto es claro, mucho más dirigido. Ya no es claro, al que le caiga. O sea, si tú claro, me mandáis un mensaje de esas características, yo digo, yo no tengo ninguna empresa de aseo, claro, así que claro, no va a funcionar. claro, Pero claro. si le Pero llega a esto fue alguien que llegando a sí está Facebook, en el po, rubro, ¿cachai? Porque hacía ya. referencia al Facebook. Entonces probablemente, no Mm. sé, alguien se dedica a buscar en Facebook empresa, busca a lo mejor el dominio y de ahí empieza a mandar esto. Claro, claro, es muy ¿Cachai? probable. Entonces, claro, es complejo ese escenario de tener que desconfiar de todo. Ahora, claro, como dices tú, de pronto los que estamos en el área de tecnología tenemos el ojo más entrenado, más agudo, Sí, nos damos cuenta de eso, de que algo es falso, de que no es real. Sin embargo, para otro tipo de personas, esto pasa, pero sí, totalmente, o sea, de forma súper inmediata. Mira, yo tengo acá en pantalla una imagen que muestra un caso similar. ¿Ya? Esto lo tomé de LinkedIn. Este es un supuesto correo para resetear una contraseña de Microsoft. Y si tú te das cuenta, el dominio, en sí. vez de decir Microsoft, dice RN. RN. Pero claro, al juntar la R y la N, pareciera que Sí, es una M. Y exactamente. pasa bastante Sí, está desapercibido en súper bueno ese realidad. ejemplo porque pasa desapercibido. Claro, Sí, pasa súper desapercibido. Y alguien efectivamente no se podría percatar de esto bien y, bueno, va a poner claro. sus contraseñas. Sí, ¿Ya? Y entender que finalmente para los ciberdelincuentes que están detrás de esto, con que un par de personas caigan, ya sí, se hacen el día, de la semana quizás, porque obtienen los datos de la tarjeta bancaria o quizás pueden incluso llegar a acceder a portales bancarios. En el caso del Banco Estado que tú claro. decías, si alguien, por ejemplo, introduce bien sus credenciales, ya el root bien y las credenciales bien, quizás Sí, ese dato, además de mandarte sin validación a la tarjeta de crédito, esos datos podrían llegar a alguien y esa persona claro. intentar acceder a la cuenta bancaria con esos datos. Exactamente. Entonces, efectivamente, una buena forma de probarlo es primero equivocándose. Tienes 3 intentos fallidos Sí, pues, disponibles, así que sí, si pones los datos mal y accedes igual, estás claramente frente a un sitio web que es falso. exactamente. Sí, sí. Yo pruebo hartas cosas, por ejemplo, y pruebo justamente eso, que falle, reviso bien la URL,
arribita en el navegador, ¿cierto? Y sale www.tanto. Reviso eso, de repente igual cuando hay algo como muy sospechoso, lo copio y lo busco en Google también, porque por lo general Mm. uno busca y sale como, oye, esto puede ser verdadero, puede ser falso, o hay más casos en donde ya se ha utilizado. Y lo otro es que me he encontrado con que esas páginas no siempre son como responsive, no son adaptativas de repente. Ya. Entonces le cambio, por ejemplo, como el modo, o la veo en el celular también y qué sé yo, y me encuentro con que ahí veo que no está bien hecha o qué sé yo. Ya esa parte puede ser un poquitito más como tecnológica, con un ojo más Mm. tecnológico. Pero el resto, como revisar la URL, preguntar si es que existe, si está bien o no, y el tema de equivocarse al principio, yo creo que son buenas como formas de validar en el fondo si es fraudulento o no. No sé si te ocurre a ti alguna más por ahí. Porque hoy Mm. en día, por ejemplo, lo típico del HTTPS, yo diría que eso ya no es necesariamente un factor de seguridad. En algún momento se habló un montón de que eso sí lo era, ¿cierto? Pero hoy en día tú los podés generar de forma automática, ¿cachai? Hay un montón de formas. Mm. No sé si ahí podéis comentar un poco más de eso. Es un tema que yo toco bastante en clase, y hago mucho hincapié justamente en lo que tú mencionaste. Hubo un periodo de tiempo, hace muchos años atrás, en que el HTTPS era sinónimo de un sitio web seguro, porque Exacto. además muestra un candado, ¿no? Antes era un Eso. candado verde, entonces era como imponente, Mira, ¿cachai? Como ese pudiese seguridad. compartir la pantalla y mostrar un ejemplo de seguridad, ¿ya? No es De necesario un, comparar uno que sí o que no, pero para saber dónde verificarlo, ¿cachai? el tema del candado, dices tú. Sí, el candado. A Sí. ver, vamos a ver, déjame compartir Cualquier página, o sea. alguna. Sí, es que tengo muchos marcadores. A ver. A ver, A deja lo que buscar nos referimos algún. mientras tú lo buscáis, entonces es como Ujú. el navegador arriba usted tiene una ruta en donde escribe www.tanto, ¿cierto? Esa ruta por lo general inicia con o HTTP o HTTPS, ¿ya? SS en algún momento se habló de que era para ofrecer factores de seguridad, digamos, dentro del mismo sistema, ¿ya? Pero hoy en día se puede utilizar para netamente poder, por ejemplo, incorporar sistemas de pago y qué sé yo, como para indicar que tu plataforma es segura, ¿ya? Pero hay formas también de generarlo, ¿ya? Para páginas que pueden ser fraudulentas igual. Entonces, yo he escuchado mucho, por ejemplo, cuando están los típicos, los cyber, que sale, no sé, en algún matinal o de repente sale la noticia, como los tips de en qué fijarse, y siempre nombran el que tiene que aparecer el HTTPS. Y como te decía, yo creo que hoy en día hablar de que eso es un factor de seguridad como tal, no lo es. Por aquí. Bueno, como, Claro, como bien decías, se habla mucho del certificado, que este exacto, candadito, ¿ya? Sin embargo, lo que hace el certificado en particular, lo que hace esto es que tu comunicación está cifrada. Jeffrey. Se limita a eso. O sea, todo lo que tú hagas, en este caso en YouTube, va a estar en un túnel, digamos, cifrado, Exacto. y por lo tanto, si algún ciberdelincuente intenta descifrar qué hay ahí, ver, no lo va a entender porque es texto ininteligible, o sea, son Claro, garabatos, ya no se entiende claro. nada. Pensemos que En una cambio, llamada de un lugar a otro en donde nadie más puede escuchar esa llamada. claro, efectivamente. En cambio que si no tenemos el certificado, si no tenemos el candadito, entonces va todo ahí en texto plano, o sea, se puede leer. Entonces la gente podría saber a qué sitio web estás accediendo. Si estás iniciando sesión en una cuenta bancaria, se van a Sí, transmitir tus credenciales, tu usuario y contraseña en texto plano, y por lo tanto cualquier atacante lo podría leer. En cambio, cuando exacto. se utiliza el certificado, eso queda todo cifrado, ¿ya? Y bueno, acá dice que dice que el certificado es válido, que es de google.com. La organización es Google Trust Service. O sea, en el fondo, acá sabemos que hay un certificado, ¿ya? Porque dice la conexión es segura, Sí, ¿ya? El certificado es válido. Si esto no apareciera, entonces estaríamos frente a un sitio web que no sí. tiene esos certificados, Mira, ¿ya? dale doble clic Pero arriba a la URL también, que eso era como lo. Ahí está.
ahí al principio aparece ese HTTPS del que hablamos. Es como la forma de indicarle al navegador que es segura, que existe ese cifrado. Exacto. A ver, aquí le vamos a poner zoom para que se vea eso. Por ahí está, eso. Ahí está justamente el HTTPS. SAS, ¿ya? Es lo que nos indica que entonces hay un certificado que está habilitado y que entonces cifra la comunicación, ¿ya? Esto es importante porque si accedemos a algún sitio web que nos llega a través de mensaje de texto o correo electrónico, diferentes canales por WhatsApp, etcétera, y no tiene eso, entonces es el primer indicativo de que podríamos Exacto. estar frente a un sitio web que no es legítimo. Sin embargo, no hay que confiarse porque incluso los sitios web falsos, en muchos casos, Sí. igual lo tienen, ¿ya? Por eso es importante lo que decías tú, que claro, antes se mencionaba de que los certificados del candadito era sinónimo de un sitio web seguro, Claro. sin embargo en la actualidad ya no lo garantiza, Exactamente. ¿no? Ese es un punto súper importante de tener Sí, de en repente se nos consideración. pasa y uno lo escucha, como te digo, en la televisión abierta. Entonces, claro, tú confías inmediatamente, pero no necesariamente es un factor. Quizás sí, ya es un primer paso, o sea, el que no lo tenga me hace desconfiar inmediatamente como esto probablemente es fraudulento, ¿ya? Ahora, si ya lo tiene, de todas maneras, yo invitaría a desconfiar igual, ¿ya? O sea, desconfío, pruebo, reviso a lo mejor en internet, como decía antes, como buscar más antecedentes respecto a lo mismo y ver si es que existe o no Mm. algún ejemplo previo de fraude. Hay un montón Sí, de foros que hablan de lo mismo. el, el- el- el punto es que ahora están muy bien logrados. Sí, Sí. es la parte compleja. De hecho, hay sitios que hacen la diferenciación dependiendo del Ujú. dispositivo del cual tú accedes, ¿ya? Si tú accedes desde un computador, ¿ya? Existe la probabilidad de que acceder a ese sitio web falso, entre comillas, te redireccione al sitio web real, ¿ya? Porque desde un computador de pronto es más probable darse cuenta de que el sitio web es falso. Pero si lo haces desde un dispositivo móvil, en algunos casos estos sitios web falsos te redirigen al sitio web falso, ¿ya? Claro. Pero si lo haces desde un computador te redirigen al verdadero, Sí. porque entienden que desde un computador es más probable que encuentres de pronto Sí. esas cuestiones que no funcionan bien, y además pensando en lo que tú mencionas respecto a la adaptabilidad al responsive. Sí. Si el sitio web está hecho, por ejemplo, para celulares, entonces si tú accedes desde un computador necesitas redirigirte al sitio web real, porque el sitio web de celulares no se va a ver bien, Claro. ¿ya? Justamente. Entonces, de verdad están muy bien logrados en la actualidad, ¿ya? Oye, y súmale la IA, po. Súmale la inteligencia artificial, po. O sea, hoy en día tú le pides a la inteligencia artificial, ármame, no sé, una página similar, o le pasas la página al Banco Estado, te genera una copia, por ejemplo, o agrega esto, agrega lo otro, y fácilmente puedes generar algo que redireccione a otro lado, sin ni siquiera saber cómo trabaja. O sea, entonces hay que tener Mm. cuidado. Mira, unos datos que tengo por acá. eh, durante el periodo 2025 hasta septiembre de este año, si no me equivoco, a nivel de la TAM se bloquearon 1.200 millones de ataques de phishing. ¿Ya? Esto lo publica Kaspersky. Lo siento. 1.200 millones a nivel LATAM, latinoamericano. En promedio, y eso es 85% más que el periodo 2023-2024. ¿Ya? O sea, en el 2025 hubo un 85% más. O sea, es una alza considerable, lo cual nos indica que a futuro esto podría ir subiendo de manera exponencial. O sea, creo que todavía ni siquiera nos podemos imaginar hacia dónde va esto. No. En promedio son 3,5 millones al día y más de 2.400 por minutos, ¿ya? Eso se explica
Eso explica un Sí, poco en Chile lo que pasa con los mensajes de texto, que está todo el claro, tiempo llegando de mensajes de texto, de correos, que de Starken y de otras compañías que supuestamente faltan datos para alguna encomienda claro. o cuestiones por el estilo. Y en Chile en particular se bloquearon 37,7 millones de ataques de phishing en los últimos 12 meses. ¿Ya? Esos son los que se bloquearon. No estamos Claro. contando los que No, los que no se bloquearon. no, claramente, claramente. Así que Sí, no. imagina la cantidad de intentos que existen. Sí, Es una barbaridad. sí, sí, ¿No? totalmente. Mira, acá estaba como probando lo mismo que te decía recién. Voy a mostrar rápido nomás la pantalla. Pero una IA le pedí como, créame, eh, créame una página similar al Banco Estado y esto lo hizo ¿cuánto? En menos de un minuto. Obviamente que no es igual al Banco Estado, hay que cambiarle un montón de cosas, pero ya me permite hacer algo sin saber programar, o sea, es cosa de pedirle direccióname a tal parte o a tal cosa y ya pudiésemos estar hablando de algo que engañe a una persona. Te apuesto que si esto yo se lo envío a alguien, puedo a lo Mm, mejor recuperar datos. mm. Y eso que hay muchas cosas que ni se parecen a la página original, pero te doy por firmado que logro, digamos, recibir algo. Wow. ¿Y eso lo hiciste ahora en un par de minutos? Estábamos hablando recién, le pedí literalmente acá, arma una página similar a un costado y pam, me armó eso. Acá, mientras Wow. estáis hablando, ¿caché? Entonces, ¿Y ese qué IA es? Claudito, Claude, Ah, ya. ¿Ese Claude. se especifica como para desarrollo? No, no, pero hoy en día sí, hay un apartado, digamos, también de desarrollo y es muy bueno. Yo la pago Mm, y es muy bueno. Ahí pudiésemos a lo mejor en otra ocasión hablar como de IAs de LLMs, ¿ya? Por si hay alguien que le mm, interesa. Pero imagínate, pues logramos hacer esto en un ratito, po, ¿cachai? Y mm. estas páginas por lo general tampoco tienen tanta como subpáginas, llamémosla así para que se entienda en el fondo. Como que tiene una página principal, un par más que te direccionan de repente a la misma página principal y otra más que recupera los datos. Y nada más. Y sería, Sí, pues. mira, yo acá en el otro día, esto no tiene relación directa con el tema del phishing, pero se podría utilizar para. Mm, El, el otro día estaba yo en Twitter, en X ahora, ya. y se mostraban unos prompts que se pueden utilizar en Gemini y te Ya. generan imágenes de personas, pero son imágenes absurdamente reales. O sea, Ah, sí las vi. Sí, vi el post que eh, hiciste. Sí. es Con una Nano locura. Banana. Sí, es una locura. Estoy Sí. descargando la imagen y me voy a descargar la de ChatGPT también para mostrar Mm, la diferencia. Ya, pero el punto es, si se pueden generar este tipo de imágenes, ¿ya? sí, Imagina lo que se puede llegar a sí, generar, ¿no? Con estas IA, aprovechando esas sí, capacidades que tienen. sí. O Es sea, si tremendo. hablamos de fraude, hoy en día también pudiese de repente desarrollar algo que permita responder como, como que fuera, no sé, un llamado de emergencia o algo por el estilo y concretar lo mismo. O sea, fíjense que estamos generando cosas muy similares a la realidad. Videos, imágenes, páginas, audios. Entonces, va a ser cada vez más difícil identificar si es real o no. Entonces, yo creo que la única medida que tenemos es como eh, desconfiar. Yo creo que lamentablemente tenemos que desconfiar. No sé si te ha pasado a ti, pero yo me he encontrado de repente con videos que lo estoy viendo y es como, oye, esta cuestión es real, ¿cachai? Como que me la creo. Hasta que de repente, como con el ojo fino, veo un brazo doblado o algo así y ya, ay, hasta aquí nomás, ¿cachai? Pero, Sí, pero sí, sí, estuve sí. un minuto completo a lo mejor viendo el video hasta que recién detecté esa cuestión, pues, ¿cachai? Pero a lo mejor otra persona no lo ve, pues, Sí, ¿cachai? me ha pasado Entonces, también. He sido víctima de eso, ¿viste? que ahora se utiliza para hacer memes, po. Se hacen Sí, videos pues, súper espectaculares y todo, claro, pero no son reales, claro. po. Mira, a ver, voy a compartir aquí la pantalla. Eh, Esto lo hizo ChatGPT, ¿ya?
con un prompt en específico. ¿Ya? Igual, ok, como está bien definido, no se notan como deformidades en los dedos ni nada por el estilo, pero se nota que es una imagen falsa, o sea, no sé, Claro, tiene algo, como que sí. no es Como que muy se ven humano raros todavía. los bordes como del cuerpo, como que se ven raros. Mm, Eso como que se pero ve. si vemos la imagen que generó Nanana, Nanana, Ah, Banana, sí, esto es una imagen, si tú me decís, yo lo veo, esto es una imagen sí, real, ¿ya? sí, Es realmente increíble, o sea, no sí. sé, Nivel el de detalle. brillo, el Sí, reflejo de la luz, ¿cachai? La composición, se exacto. ve muy, muy real. Entonces, estas mismas capacidades las pueden tomar ciberdelincuentes para, como decías tú, Claro. diseñar sitios web, hacer los mensajes también mucho más Sí, creíbles, el cuerpo del mensaje texto o del correo electrónico que sea mucho claro. más creíble, cuáles son las palabras claves que se deben utilizar para que las personas caigan y Claro. confíen en estos mensajes y así Sí. después terminen otorgando ¿Sabes qué sus me datos. hiciste acordar con esto? Me hiciste acordar como de esa serie que daban Catfish. Como creo que se llamaba ¿Verdad? así, Catfish, Mm, en sí. donde, no sé, pues había gente que se hacía pasar por otra y como que enamoraba al resto por chat Mm, y después terminaban pidiendo transferencias, pues. Acá en Chile mm. también se hizo. No me Sí, acuerdo cómo espías se del llama, amor. Espías del Amor, parece que era acá. Y lo mismo, pues, después te das cuenta que era, no sé, pues, una persona totalmente distinta, que no es con la que tú estás hablando, y le depositaste un montón de lucas, ¿cachai? Mm, Entonces, imagínate con esto, po. Antes, por último, sí. buscábamos la imagen si existía en internet, pues ahora no, pues esta imagen probablemente no existe en internet. Hay un, Entonces, hay un elemento que se está implementando. Yo sé que lo tiene ChatGPT, no sé si lo tiene Gemini. Hay una plataforma web en donde tú puedes comprobar eh, por criptografía el origen de las imágenes. ya, ¿Ya? Y esto lo está implementando Adobe, Photoshop y como bueno, los grandes líderes de la industria. Entonces, cuando tú creas una imagen, queda con información de cuando tú la tomaste. claro, sí, ¿Ya? Y por cada modificación que va teniendo esa imagen, se van añadiendo más capas. Entonces, ya, después tú lo puedes verificar en un sitio web y puedes ver quién es el autor, cuándo se creó la imagen y todas las modificaciones que ha tenido en el tiempo. ¿Ya? ya. Y esto lo van Son añadiendo metadatos. los software de edición, claro. Mm, Y las imágenes que son generadas por ChatGPT también introducen esa información. mm, Entonces tú lo puedes validar. No sé si lo tiene Gemini, no he hecho la prueba, pero yo creo que podríamos ya. hablar de eso Sí, yo creo que probablemente lo en un tiene, capítulo. porque se supone que una de las normas a implementar es la transparencia de cómo fueron generados o cómo se están haciendo. Entonces, Ujú. probablemente lo estén incluyendo. Pero bueno, es un Sí, intento interesante, digamos, para abordarlo. Y también quisiera mencionar que, bueno, cerrando un poco el tema que abrimos al principio respecto a Iberia, que habíamos mm, visto que era un caso de una filtración de datos, sí, que se habían filtrado nombres, apellidos, correos electrónicos. Bueno, esa información, imaginen que puede hacer ello un atacante. ¿Qué puede hacer con esa información? ¿Ya? Generar esas campañas masivas de mensajes de texto, de correo electrónico. O sea, yo ya lo veo. Esos mensajes de texto, esos correos diciendo, tienes un vuelo, debes pagar, no sé, la tasa de embarque que subió por un impuesto X. ¿Ah? Y la gente accediendo al sitio web y poniendo su tarjeta de crédito. O sea, claro. lo veo como una probabilidad que lleguen esos mensajes de texto o correos diciendo que hubo una cancelación de vuelo o que Claro. puedes promoverte, por ejemplo, al business o a primera clase por, no sé, Claro, claro, 100 euros más. claro, Mira, si por 100 euros pasar a primera clase, voy. claro. No, y tú no vayas a desconfiar de colocar tu tarjeta de crédito ahí, pues. ¿Cachai? Aprovecháis la oferta. Claro. Entonces, así es como justamente se van generando también todas estas campañas, es a través de la filtración de datos. Que las compañías debiesen cuidar nuestros datos, pero que en algunos casos se realizan estos ataques, se filtran esos datos y los atacantes las aprovechan para hacer Claro. phishing. ¿Ya? Otros ejemplos que tenemos de filtraciones de datos, el año pasado sucedió con Banco Santander, se filtraron datos de los clientes
claro, No sé sin si se habrán conocimiento. generado, no sé si se habrán generado finalmente campañas de phishing, pero podría ser. Quizás los atacantes toman esa información y Sí, comienzan a enviar esos mensajes a los clientes de Santander. Entonces ahí ya es más creíble, es mucho más dirigido. Porque si yo no soy cliente de ese banco y me llega un mensaje o algo, yo digo, esto es falso porque no tengo cuenta en ese banco. sí, Pero si me llega un contacto y yo sí soy cliente de ese banco, es más probable que yo lo crea. ¿Mm? sí, Entonces, sí, en totalmente. definitiva, tiene que ver con eso, que Sí, trajimos ese ejemplo aquí. claro. Mira, algo Tremendo. que se me queda ahí en el tintero que de repente no todos lo hacen también, es que hay que entender que nuestro correo hoy en día está conectado a todo, ¿ya? Nuestro correo está conectado al banco, está conectado, no sé, a una agenda de ¿cómo se llama?, de acciones que voy a realizar, al calendario, está conectado a mis redes sociales, está conectado a todo, literalmente a todo lo que se imaginen va a estar conectado. Usted le viene el correo hasta por ir al supermercado, a donde sea, está relacionado a ese correo. Y eso significa que si alguien tiene acceso a su correo, probablemente tiene acceso a todos. Mm, Y para eso yo creo que es relevante considerar como acciones adicionales ante eso. Yo siempre le explico cuando desarrollamos software a mis alumnos que nosotros siempre tenemos que pensar en colocar, si tengo que colocar, hacer un evento, un masivo, y tengo que procurar que no entre cualquier persona, yo no puedo colocar un solo guardia, ¿ya? Yo tengo que colocar varios guardias y a lo mejor ni siquiera en el mismo punto. Colocar mm, guardias en un punto A, más adelante otro guardia, otra línea y así. Es como cuando usted va a conciertos y también es muy masivo, hay varias líneas que ir pasando. O cuando va al estadio de repente o lo que sea. En tecnología nosotros deberíamos hacer lo mismo. O sea, no basta con su contraseña alfanumérica, con puntos, con slash, con todo lo que quiera, sino que de repente usar, no sé, por ejemplo, la autentificación por 2 pasos. Por ejemplo, que me llegue adicionalmente un mensaje de texto o que me llegue algo más, es full relevante como para poner esa segunda o tercera línea de guardias. Y hoy en día la mm, mayoría de las aplicaciones ofrecen, yo he visto hasta como 3 pasos para poder entrar, digamos, a una aplicación, ¿ya? Entonces, creo que es súper relevante investigar un poco sobre eso, buscar si se puede hacer, porque se los doy por firmado, probablemente sí existe, solo que desconocemos que podemos agregar una barrera adicional, ¿sí? mm. Entonces, yo creo que por ahí también tenemos que concientizar, digamos, a quienes nos están escuchando respecto a esto. O sea, vamos a desconfiar, pero también coloquemos más seguridad en nuestra casa. O sea, por algo usted coloca protección en la puerta, coloca alarma, tiene perritos y qué sé yo, por lo mismo, porque no basta solamente con la desconfianza y con la puerta, digamos, de su reja. Faltan algunas cosas. Lamentablemente hay que vivir con esa desconfianza. Yo sé que no te agrada, Brian, pero eh, lamentablemente es así. Sí, es parte del juego. Mm, Ujú. mm. Sí, no hay nada que odie más que yo que vivir en desconfianza, pero en Sí, realidad es como está funcionando el mundo. ¿Ya? sí, El mundo tecnológico no está ajeno a eso. Y bueno, tenemos que buscar las vías de también hacer más segura nuestra vida digital, que gran parte del exacto. tiempo la tenemos ahí. Sí, No nos damos ni cuenta. Pues justamente. bien, tremendo mensaje. No sé si quedará algo en el tintero por ahí. Algún No, mensaje. creo Yo que creo ya que dimos ejemplos cotidianos. abordamos. Sí, sí, varios ejemplos. Sí, Y bueno, han pasado 44 minutos. Ya probablemente varios ataques de phishing también ya se generaron en la sí, región mientras estamos varios. hablando de esto. Y quizás Sí, cuántas personas también cayeron. Pues totalmente. bien, para ir cerrando, solo dejarles invitados a que nos vayan a seguir a las redes sociales Sí, que estamos impulsando, nuestro Instagram y TikTok, que son human-after-all-podcast. Lo vamos a dejar también por aquí en la descripción del video en YouTube y del capítulo en sí. Spotify. Para que compartan Y los bueno, perfiles, los reels. sí, que nos sigan y vayan viendo también ahí los clips que vamos sacando. Exacto. Y nos veremos entonces en un próximo capítulo.
Chau, Nos chau. vemos entonces. Chau, chau.